Gracias, buenos días a todos. Para aquellos que no me conocen, yo me llamo Alberto. Bueno, estamos aquí para alentarnos, para aprender, para pedir, para orar. ¿A quién? Al Señor, por supuesto. Aunque parezca o no lo parezca, estoy acá para alentarlos y para alentarnos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo nos podemos alentar? Bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has reunido en este día, en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, justo, puro, santo, y sabemos, Señor, que todas las riquezas fueron creadas por ti, que todas las cosas fueron creadas por ti, y en ti estamos todos. Por eso, Señor, venimos a reflexionar, venimos a aprender, venimos, Señor, a buscar tu palabra, venimos, Señor, a alentarnos, y todo esto lo podemos hacer por medio de la salvación que tu amado Hijo Jesucristo nos dio y por la regeneración y santificación que tu Santo Espíritu nos dieron. Te lo pido todas estas cosas en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hay muchas cosas que podemos ver hoy, pero vamos a ver algunas de esas. Una de las cosas que podemos ver, que todos ustedes conocen, es el hambre, el apetito. Yo no sabía, pero estuve viendo un poco en el diccionario y vemos que hambre es una cosa, apetito es otra. ¿Estamos? Hambre es cuando uno siente el deseo de comer. El apetito es cuando uno siente el deseo de comer algo en especial. O sea, una torta, tengo apetito de comerme una torta o una cosa dulce. Después está la hambruna. La hambruna es cuando no hay nada para comer. Y entonces vamos a llevar esto a la parte espiritual. Ustedes saben, y si no lo saben, y si no nunca estuvieron en una iglesia evangélica o si nunca han escuchado la palabra de Dios, en las iglesias y en las personas creyentes en Cristo, lo que predicamos es la salvación. Porque hay mucho, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación realmente? ¿Por qué me hablan de salvación? Y yo les tengo que decir, todos los que predican, los que enseñan, la salvación, ¿de qué? Bueno, muchos lo toman del punto de vista económico. Dicen, me salvé porque, como ese pastor allá en Argentina que dijo que metió 100 pesos en una caja fuerte y cuando la fue a abrir tenía $100, una cosa así, ¿no? O sea, el Señor convirtió, digamos, los pesos argentinos en dólares. Acá hay algunos argentinos, por eso lo cuenta. O como alguno que me dijo, qué grande, me ahorré un montón de dinero de ir al dentista. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un milagro, me emplomó todas las muelas. Y ustedes se dan cuenta que eso es un engaño, ¿no es cierto? Ahora, no es que no creemos en los milagros existen, pero analicemos, si el Señor hizo un milagro en mí y me emplomó los dientes, en realidad no es del Señor, porque el Señor me hubiera hecho los dientes nuevos, no emplomármelos. Bueno, y mentiras como esa están por todos lados. Ahora, ¿qué quería decir yo? Que el hambre y el apetito yo no lo veo en tantos hermanos y hermanas en Cristo. El apetito de devorar la palabra de Dios. ¿Por qué? En una iglesia o una persona que es creyente en Cristo, ¿qué predica? Predica la salvación. ¿Y la salvación qué es? ¿La salvación de qué? De la ira de Dios. Porque Dios, contra aquellos a los cuales no lo reconocen, aquellos que no creen que existe un Dios, aquellos que reniegan a Dios,
aquellos que están contra de Dios tienen un juicio. Y ese juicio es un juicio que se hará sí o sí. No es que uno lo puede patear para adelante, como se patean para adelante los juicios humanos. No, ese juicio no se puede patear. Y el tiempo que tenemos para poner las cosas en orden en nuestra vida es el tiempo que tenemos de vida. Y el tiempo que tenemos de vida, ninguno lo sabe, pero lo podemos identificar en esto. Cuando nosotros, bueno, ahora no, porque ahora son a pila, pero también la pila se termina. Pero en los relojes viejos se le daba cuerda, ¿no? Se cargaba, como se dice en Italia, el reloj. Pero vos no sabés cuándo ese reloj dejará de funcionar. Y así es la vida nuestra. Y entonces tenemos ese tiempo, y ese tiempo lo tenemos que aprovechar bien para poner las cosas en orden. Las cosas en orden, ¿cómo las podemos poner? Con la palabra de Dios. Si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no es cierto? Y yo creo en mi corazón que el Señor Jesucristo es el Mesías, o sea, el enviado de Dios, el que fue a la cruz por mí, que pagó todos mis pecados. Si yo lo creo eso, la palabra de Dios me dice que soy salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio de Dios. Ya ahora no tengo que enfrentar ese juicio, el juicio de condenación. ¿Por qué? Porque el Señor hizo que todos mis pecados lo pague su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Estamos? Él imputó, el Padre, imputó todos mis pecados a Cristo. Y Él pagó por mí. Ese es el Evangelio. Ahora, algunos me dicen, bueno, y después que he creído en Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenés que aprender la palabra de Dios y saber lo que Jesucristo hizo. Y enseñó. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se bautizó, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que bautizarnos. Pero tengan en cuenta esto, el bautismo no es para salvación. No es que yo digo, soy bautizado, soy salvo. No. Podés ser bautizado y no ser salvo. Yo conozco mucha gente que ellos pusieron su esperanza en un bautismo y no eran salvos, no eran salvados. ¿Cómo sé si yo soy salvo? Pues esa es la pregunta. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Bueno, acá viene lo que vamos a ver hoy. Yo soy salvo cuando veo que comienzo a crecer en la palabra de Dios y dar frutos. Entonces, ¿cómo se da fruto? Algunos me dicen, bueno, el Espíritu Santo el que me va a llevar a dar frutos. Bueno, eso es verdad, pero no es verdad. ¿Por qué? Muy simple, hay muchos que dicen, bueno, el Espíritu Santo me va a hacer crecer, porque Él me enseñará todas las cosas, me llevará a la verdad. Y toda esa tarea, Él la hace, el Espíritu Santo la hace. Pero hay un detalle, nosotros somos una persona, somos responsables, tenemos responsabilidad, y yo les voy a leer ahora un versículo bíblico no sacado de contexto, no está sacado de contexto, está en un contexto donde vamos a destruir todas esas mentiras que se dicen, donde dicen yo ya soy salvo, ahora el Señor me hará hacer todo. No, vamos a ver por qué esto no es así. Vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12 ustedes lo conocen perfectamente. Y dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. Está hablando Pablo, ¿no es cierto? No está hablando el Papa, no está hablando, no sé, alguno de estos falsos maestros o predicadores. Está hablando Pedro, Pablo. Dice así, así que hermanos, vamos a analizar las palabras. Está hablando a quiénes, hermanos. Está hablando a creyentes en Cristo. Si nosotros somos creyentes en Cristo, está hablando a nosotros. Y dice así, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. ¿Qué me está pidiendo? ¿Que me queme? ¿Que me tire a la hoguera? No, nuestro culto racional es de presentar nuestro sacrificio al Señor. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Ahora sos hijo de Dios? Bueno, tenés que crecer. Si no, no sos salvo. Si no se ven fruto en ti, ¿qué debes hacer? Debes ir, te debes reunir en una iglesia. Tú debes buscar una iglesia. Ah, pero yo vivo a 500 kilómetros, no tengo ninguna iglesia acá. Hacé vos la iglesia, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, ahí estoy yo. Quiere decir que empiezo yo. Una vez me hicieron una pregunta extraordinaria, hermanos en Cristo, ¿no? Me preguntaron, Alberto, me tengo que mudar, tengo que ir a otro lugar. Estoy buscando un lugar donde haya iglesias buenas. Pensalo bien, le digo, si vos te tenés que mudar, el Señor te manda a un lado, bueno, tenés que buscar si hay iglesia. Si no hay ninguna, la empezás vos. Vos. ¿Saben cómo empezaron las iglesias evangélicas, aquellos que vienen después de la Reforma? Ustedes saben la historia, si hay algún católico acá que me perdone, yo era católico, así que éramos hermanos alguna vez, ahora no lo somos si sos católico, pero sí somos, ¿cómo te podría decir?, seres humanos, que nos enseñaron una cosa y después cuando leímos la Biblia aprendimos otra, aprendimos la verdad. Entonces no se ofendan conmigo si hay algún católico acá, pero deben comprender esto. Conocemos la historia de la Iglesia Católica, conocemos la historia de la Reforma. ¿Conocen la historia de la Reforma? Bueno, hay muchos reformadores, hay muchos que el Señor movió. ¿A qué? A estudiar la palabra de Dios. Cuando vos te pones a escuchar, ¿no es cierto?, algo que no es la palabra de Dios, entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué sucede? Vamos a suponer, nosotros veo muy poca gente con apetito de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Uno puede engañar el apetito. ¿Qué significa tener apetito o tener hambre? Significa, y la doctora acá me puede explicar y nos puede explicar bien, que nos falta azúcar en la sangre. Y si no tenemos azúcar en la sangre, hay algunos mecanismos que el Señor creó, por lo cual buscamos de comer. Cuando comemos, ¿qué hacemos? Incorporamos azúcar a la sangre. Ahora bien, incorporamos energía. Bien, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos elementos que podemos tomar que nos quitan el hambre. ¿Sí? O sea, los que quieren adelgazar se pueden poner el Zonpic 0,5, cuesta como 200 francos por cada aplicación, no sé. O pueden comer azúcar, ¿no es cierto? Un poquito de azúcar, pero no comer nada, podemos apagar el hambre. Aparte hay muchos compuestos químicos. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. Hay mucha gente que no está comiendo el alimento espiritual, que es la Biblia, comen otras porquerías. Comen cosas que sacian toda su necesidad de hambre. Hay tantas cosas. Hay una señora amiga nuestra que dijo, vos sabés qué bien, encontré un curso de esoterismo, no sé cómo me calma. Esas son cosas que uno comemos, que nos quitan el hambre, pero no nos alimentan. Y entonces empezamos a adelgazar. Y creyentes que buscan esas cosas. Hay tantos creyentes que no se alimentan de la palabra de Dios y no crecen. Y si no crecen, no dan fruto. Y si no dan fruto, se desaniman y están fuera de la comunión de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Sí, el Espíritu Santo, cuando nosotros creímos en Cristo, Él hizo la obra que Dios hace de la regeneración. Y el Señor nos regeneró y ahora somos criaturas en Cristo. ¿Qué hace una criatura? ¿Qué hace un bebé? Tiene que crecer. ¿Cómo crece? Con la leche materna o con la leche artificial, no sé ahora
cuál es el sistema, pero necesita comer cosas que sean alimento para él. Y nosotros, si hemos creído en Cristo, somos bebés espirituales. ¿O ustedes piensan que por venir a la iglesia somos ya, estamos bien con el Señor? No, porque ¿qué dijo Pablo acá? Ahora queda la parte de crecimiento. La parte de crecimiento es, hermanos, os ruego, dice os ruego. Es como si vos tenés que irle a decir a una persona, por favor, comé. Dice, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos? Es ponernos al servicio del Señor. ¿Cómo puedes ponerte en el servicio del Señor? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas, pero el Señor nos manda a reunirnos en una iglesia. Si no hay una iglesia, la debes crear. No crear, la debes comenzar. Si no hay una iglesia en un lugar, debes comenzarlo. ¿Saben cómo comenzaron todas las iglesias después de la Reforma? Con una Biblia, una silla y nada más. Yo tengo un amigo, un hermano en Estados Unidos ahora que él empezó una obra evangelística en Filipinas. La empezó en Italia, pero después empezó a predicar la palabra, llenó una iglesia y había filipinos, todos inmigrantes, italianos. Y se empezaron a pelear entre ellos. Y entonces, creo que fue así más o menos, ¿no? No pelear en el sentido, pero empezaron a haber diferencias. Entonces él dijo, bueno, me voy con los filipinos. Bueno, y se fue con los filipinos y empezó una obra, varias obras empezaron. Hay muchas iglesias de inmigrantes filipinos en Italia. El pastor Chris me puede decir cuántas. 10, 12 o 10. Hay 10 iglesias evangélicas de inmigrantes filipinos en Italia. Hay más, pero de las que conocemos. ¿Y qué pasó? En Filipinas me dijo, mira Alberto, dice, vos vas a Filipinas, ahí estuve en Filipinas, vos vas a un lugar, dejá una silla, una Biblia y a la semana ya tenés una iglesia. Ahora, ustedes me dicen, ¿por qué? Porque esa gente, el Señor le puso un hambre especial y ellos no se fueron a consumir banana, se fueron a leer la Biblia, empezaron a creer en la Biblia y empezaron a crecer leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Hay tantas pavadas que se escuchan de tipo que son aparentemente inteligentes, pero que no estudian la Biblia. Y si no estudias la Biblia, no creces. Hay muchos que crecen económicamente engañando, pero no son creyentes. Son enemigos de Cristo. Esos son anticristos. Todos aquellos que con su accionar van contra la palabra de Dios. Serán juzgados y terriblemente. Entonces, ¿en qué situación estamos nosotros? Estamos en una situación que conocemos tantos hermanos y hermanas que están apáticos. No están haciendo nada en la iglesia. Cuando realmente en una iglesia uno tiene que ir ahí y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sabes hacer? Nada. Bueno, vamos a hacer nada. El asunto es así. No podemos estar en una congregación y nadie quiere hacer esto o nadie se ocupa. Yo he visto gente que cuando están acomodando la iglesia, ninguno se acerca y dice, voy a agarrar una silla o voy a hacer eso. Cuando eso no tiene que ser una imposición de los pastores. No tiene que agarrar un pastor y decir, vos haces esto, vos haces aquello, porque entonces no es un pastor, es un comandante, un jefe, alguien que manda. Y en la iglesia el único que manda es Cristo. Entonces, yo te aconsejo, estoy hablando en general y me aconsejo a mí mismo, que si nosotros somos creyentes en Cristo, nosotros tenemos que servir al Señor para crecer. Para eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Yo sé, me pueden explicar todo lo que quieran. Me pueden explicar que no tienen tiempo, lo cual es verdad. Que viven lejos, es verdad. Que están haciendo cosas o están enfermos, es verdad. Hay 1000 cosas que pueden impedir en general. Si
100 cosas por las cuales ustedes pueden decir no puedo ir a la iglesia hoy, bueno, el diablo te va a agregar otras 100 más. O sea, no es que te va a ser fácil, ¿estamos? Pero ir a la iglesia o reunirnos en una iglesia, estoy hablando en general, ¿no es cierto? No de acá, es súper importante, por lo cual el diablo te va a meter 1000 obstáculos. 1000 obstáculos. ¿Saben lo que me hacía a mí cuando yo estaba en Rosario, Argentina? Estábamos yendo a una iglesia en determinados momentos, pasaban cosas. Bueno, para ir a la iglesia, se me rompía el auto, y nosotros teníamos que ir en auto cuando estábamos lejos. Perdí la llave. No podíamos encontrar esto. 1000 cosas a veces ponía Satanás para impedirnos llegar a la reunión. Ustedes piensan, ¿por qué pasaba eso? Porque era importante. Y las fuerzas del mal conocen perfectamente lo que es importante para nosotros y ellos van a buscar de desalentarte. Te van a decir, pero Alberto, ¿para qué vas a ir hoy? Sí, ¿sabes? Seguro que predica uno de estos que no saben predicar, te van a desalentar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué nos dice? Nos dice, número 1, esto es muy importante, ténganlo siempre en cuenta, esto ténganlo. Cuando nosotros queremos agrandarnos, me dice, mira Alberto, vos no sos nadie. Alberto, vos no sos nadie. La palabra de Dios dice que fuiste tomado de lo peor del mundo. Fuiste tomado de lo peor del mundo. ¿Vamos? Eso delante de Dios es así. Pero Dios nos dice, pero Alberto, sí, yo tomé lo peor del mundo, pero yo di lo más importante, lo más precioso, que es mi Hijo amado por ti. Entonces, ¿qué somos nosotros? Sí, fuimos tomados de la inmundicia del mundo. Somos pecadores, perdonados. Somos santos delante de Dios. Pero seguimos siendo pecadores. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Presentar mi cuerpo. O sea, no dice acá, no dice, fíjense en esto, es muy, vuestros cuerpos. No dice, voy a presentar mi mano porque toco la guitarra, entonces presento mi mano. O voy a presentar, no, yo no voy a ir a limpiar a la iglesia porque no puedo, me duele la cintura. Sí, hay mil maneras de, pero tenemos que presentar nuestros cuerpos. Todo lo que tenemos como cuerpo. Somos todos, tenemos que presentar nuestro intelecto, nuestra sabiduría, aunque es poca, pero el Señor me puede dar un montón. Y debo presentar todo lo que me da el Señor, ¿a quién? A Dios. ¿Y dónde puedo ir? Señor, quiero servirte, pero no llego hasta allá arriba. No, serví a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está al lado tuyo. ¿Y quiénes son los que están al lado tuyo? Están tus hermanos también. Tú tienes que predicar la palabra a tu prójimo. Tú tienes que ayudar a tus hermanos. Porque si nos ayudamos unos a otros, estamos creciendo en la palabra de Dios. Estamos creciendo y no estamos siendo apáticos. No, hoy llueve. Bueno, vamos a la iglesia. Hoy lindo sol. No, andamos a la playa. No estamos creciendo ahí. Ahora, el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero los primeros que tenemos que poner en marcha somos nosotros. O sea, es como si yo te regalo a vos una Ferrari, un auto extraordinario. Lo pongo ahí, te digo, mira Alberto, manejalo, es tuyo, 400 kilómetros por hora, bla, bla, bla. Y yo estoy ahí arriba del auto. Y se lo arranca. Si no lo hago arrancar, soy yo que lo sé. Yo se lo regalé, el Señor te lo dio. Sos vos que lo tenés que manejar. ¿Entendieron, no? Busco de ser lo más simple posible. El Espíritu Santo te va a ayudar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Presentar todos nosotros, en sacrificio
al Señor. Sacrificio, dices, vivo, sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. ¿Queremos servir al Señor? Bueno, empecemos a presentarnos delante del Señor. ¿Dónde? En una iglesia, en una congregación. En una congregación cristocéntrica. No en una congregación por ahí que vos entrás y no sabés quién es, que está al lado tuyo. Vas a un lugar que te enseñan filosofía, te enseñan cosas, no te enseñan la Biblia. Vienen ahí, doctor, honoris causa, no te enseñan la Biblia. Tenés que ir al lugar correcto, al lugar que el Señor te guiará para aprender. Si vos hoy te vas de acá sin saber nada, sos un fracaso. Si yo no te presenté a Cristo hoy, un fracaso. Sería como un club psicodélico, sería como un lugar donde vamos a tomar unas copas, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo te presento a Cristo y ahora te presento el camino que todos tenemos que seguir. Lo primero es presentar nuestro sacrificio a Cristo, que es nuestro cuerpo. Presentarnos nosotros, es decir, a los pastores de acá, de esta iglesia. Decir, mirá, yo soy un creyente y quiero servir al Señor. Presentate a los pastores te van a dar, enseguida te van a dar algo para hacer. Y vos no lo estás haciendo para el pastor, lo estás haciendo para Dios. Acordate siempre de eso. Quiere decir que yo puedo esperar que el Espíritu Santo me ayude, sí, el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a guiar. Pero, ¿qué necesito? Una revelación. Necesito que el Señor hable conmigo, que me aparezca un día en sueño y me diga, Alberto, mirá, vas a tener, como pasaba con los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, donde soñaban o aparecía el Señor a ellos. No, ahora ya no es más así, pues ya tenemos toda la revelación. No esperemos una revelación. Si nosotros escuchamos a esos pseudos pastores, pseudos profetas que hablan de nuevas revelaciones, bueno, tengo una mala noticia para ellos, pero se la puedo leer, ¿no es cierto? Hay pseudas revelaciones que son todas o cosas ya reveladas o mentiras, ¿no es cierto? Dice así, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18 en adelante, es casi los últimos versículos de la Biblia. Yo testifico que todo aquel que oye la palabra de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios va a traer sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento, ya no se puede ni agregar ni sacar. Todo está revelado. Todo está revelado. Y bueno, pero yo anoche entendí una cosa. Ah, no, parate. ¿Vos leíste la Biblia y entendiste algo? Eso no es una revelación. Eso se llama iluminación. Y eso es lo que vamos a ver. Porque el Espíritu Santo, si vos presentás tu cuerpo, o sea, presentate al Señor, decir, Señor, quiero servirte, entonces el Señor, el Espíritu Santo, te inicia a revelar verdades que ya están escritas, ya están reveladas, pero las entendés, pero tenés que tener vos la decisión. No esperés sentado, tenés que vos. El Señor dice, sos un hijo mío. ¿Qué hace un hijo? Se presenta al padre y le dice, ¿qué puedo hacer? ¿O no? Eso es lo que hace un hijo. Se presenta al padre, papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Estamos? A veces nos presentamos a Dios y le decimos, dame la parte de la herencia que me toca a mí. Ya tenemos lo que contó Jesucristo. Una enseñanza esa. Pero generalmente le decimos, ¿qué quieres que haga? Entonces, nosotros necesitamos
la iluminación. Porque ahora somos creyentes, nos presentamos a Dios, presentamos en la iglesia, vamos a los pastores, le decimos, ¿qué puedo hacer para el Señor? No para vos, para el Señor. El pastor te va a indicar lo que el Señor le habrá puesto en su corazón que debes hacer. Ya en ese momento estás sirviendo al Señor. Ahora tienes que servir bien. O sea, tenemos hermanas acá que hacen el café, otras que hacen esa, y ellas se ocupan en hacer bien esa tarea. Y no otros hermanos que dicen, hoy estoy un poco cansado. O, sí, podés estar cansado. Pero yo le dije a un hermano, a una hermana, a un hermano hoy, que por la gracia de Dios estuvo orando y estuvimos orando porque él estaba buscando un empleo y el Señor le dio el empleo. Y dimos gracias a Dios con él. Y le di un consejo a este hermano. Le dije, a partir de ahora tenés una nueva labor que hacer, administrar el tiempo. Porque cuando vos no tenés empleo, tenés todo el tiempo disponible. Pero cuando vos ya tenés que ocuparte de ir a ganarte el pan, ya el tiempo no es el mismo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Administrar el tiempo. Y eso lo tenemos que hacer todos. Porque todos tenemos tareas o no tenemos tareas. Pero todos tenemos que administrar el tiempo. Eso es una de las formas de servir a Dios. Administrar bien el tiempo. Y entonces, tenemos que pedirle al Señor iluminación. ¿Iluminación cómo? Para que el Señor no me revele cosas nuevas, que me haga entender cosas ya reveladas. Tenemos muchos versículos, pero podemos ir al famoso Salmo 18, 28. Salmo 18, 28. Ahora, fíjense en las herramientas que nos da el Señor. No podemos ir al Señor, no tengo que hacer un agujero en la pared y no tengo la agujereadora. No, la agujereadora está, ya te la dio el Señor. De antemano te la dio. Vamos a ir al Salmo 18, 28. Estoy buscando acá, dice así, 18, 28. Está hablando acá el salmista al Señor. Tú encenderás mi lámpara, Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, ¿quién es el que enciende la lámpara? Evidentemente Dios. Tener iluminación es tener luz, ¿no es cierto? Pero vos se la tenés que pedir. El Señor no te va a encender, salvo un caso fortuito, pero Él conoce nuestros corazones. Nosotros tenemos esta herramienta. Pedir. ¿Qué? Pedir que el Señor nos haga ver cuál es la verdad que Él tiene. Ya revelada, pero que la tenemos que ver. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Estamos en tiniebla. Por más que vean luces, nosotros en nuestra vida estamos en tiniebla. Necesitamos aplicar esta herramienta. Pedir al Señor que nos ilumine. Tenemos otros versículos. Tenemos el Salmo 119, ¿no es cierto? Que enorme, ¿no? Y ahí nos puede llevar a otra cosa. Vamos a ir al 119, Salmo 119, vamos a leer a partir del versículo 129 también, que es grande este. Dice así, maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado, lo ha guardado mi alma. Fíjense en cómo acá el salmista está hablando sobre sí, pero hablando de algo de sí. Está hablando de su alma, ¿no? ¿Qué es el alma? El alma soy yo, la persona que somos. Está hablando una persona de sí misma. Dice, maravilloso, y está hablando al Señor. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los he guardado, lo ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Tú no debes andar, si quieres puede andar, ¿no? Puede andar a la más brillante universidad
teológica o lo que tú quieras, puedes aprender, ser doctores, honoris causa, que esto está muy bien, yo no digo, pero para entender la palabra de Dios no sirve. Fíjate, todos los grandes, lo que dicen grandes hombres de letra que vivieron al inicio del 900, todo peleaban contra Dios. Todos los grandes filósofos peleaban contra Dios. Dios no existe, Dios está muerto. Todos los filósofos aplicaban su mente humana, pero la mente humana no sirve. Sirve para cosas que el Señor nos dio para hacer, pero necesitamos la ayuda divina. Y la ayuda divina viene por parte de Dios, por medio del Espíritu Santo. Si yo se lo pido, si tú no le pides nada al Señor, ¿en qué categoría entras? Está los que piden todo al Señor, están los que no piden nada al Señor o los que piden de vez en cuando alguno al Señor. ¿Qué categoría estás? Bueno, está en la categoría de lo que piden todo al Señor, está en la categoría correcta. ¿Por qué? Porque somos totalmente dependientes de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Nada. Todo lo que nosotros pensamos de hacer, si no es Dios que lo hace, todo se desbarata. Es como querer montar una montaña de cartas de esa, hacer una casa con cartas de esa de juego. Se cae. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos hacer nosotros es todo mal. Lo que hagamos va a salir siempre mal si no lo hacemos en el Señor. Quiere decir que es muy claro esta herramienta que nos da el Señor acá, ¿no es cierto? El Salmo 119 dijimos a partir del 129. Dice, maravillosos son tus testimonios. ¿Dónde podemos encontrar los testimonios de Dios? ¿Dónde? Alguno me dice, yo escuché una viejita que fue y se sanó de la hernia que tenía. Eso puede ser un testimonio. Pero los testimonios de Dios están en la Biblia. Yo los testimonios tengo que buscar en la Biblia. Sí, me viene bien que uno me cuente sus testimonios, está bien eso. Nosotros lo vemos bien. Pero yo no me puedo aplicar esos testimonios, no lo puedo tomar un testimonio de una persona como una base de mi doctrina. Mi doctrina, la doctrina que uno tiene que tomar, la toma de la Biblia. Dice, maravillosos son tus testimonios. Empieza así acá, ¿no? El salmista. Por tanto, los ha guardado mi alma. Ni siquiera él se dice a sí mismo, el salmista. Mi alma, está hablando en tercera persona, lo ha guardado en mi alma. Y dice, y esta es la parte más importante que tenemos que aprender hoy. Dice, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. ¿Cómo? Es la palabra de Dios lo que alumbra. No es que Dios te encienda un reflector. A veces te lo hace, ¿eh? Cuando estás en un lugar con peligro, te enciende el reflector. Pero acá, la exposición de tu palabra alumbra. Quiere decir que eres tú el que tiene que ir a la palabra de Dios. No el Señor debe venir a ti. Alguna vez el Señor viene a nosotros cuando realmente estamos en un camino perdidos. Porque como hermanos, como creyentes, también podemos perder el rumbo. Pasa también con el GPS, pasa en el mundo que a veces aún los más equipados pierden el rumbo. Tanto más nosotros individualmente podemos perder el rumbo. Entonces dice que la exposición de tus palabras alumbra. ¿Dónde busco la iluminación? ¿Dónde encuentro mi linterna? ¿Dónde voy? Acá en este cajón no está. Encuentro la linterna. No tiene las pilas, o están las pilas gastadas. No. Tu palabra alumbra. Amén. Tu palabra. Guarda, estas son cosas increíbles que no lo tienen que tomar como testimonio. No lo tienen que tomar como testimonio en el senso de que deben aplicar la doctrina sobre esta mi palabra que voy a decir ahora. No. Pero es un ejemplo. Una vez, haciendo una tarea en mi casa,
se me cayó una parte importante de algo que estaba arreglando. La empecé a buscar, no la encontré. Pero digo, de acá no se fue nadie, de acá ninguno la llevó. Ya vienen las palabras, sí, seguro que algún demonio vino y la sacó. No, yo las tenía acá. Bueno, lógicamente, ¿qué hice? Fui a la palabra de Dios. Me arrodillé y le pedí al Señor. Y el Señor, después de una hora, me la hizo encontrar. O sea, ¿qué hice? Busqué la iluminación. Para ustedes piensan que es una estupidez eso. En el sentido, te perdiste algo, pero era algo importante, era algo que era componente de otra cosa, que las cuales si no la encontraba, para mí era importante. Entonces yo fui a la palabra de Dios. No es que me puse a insultar, a gritar, no, porque saben que a veces sucede eso, ¿no es cierto? Entonces, encontré lo que el Señor me hizo encontrar algo, y lo encontré. Ahora, ¿qué pasa con la vida nuestra? Nosotros estamos desalentados. ¿Por qué estamos desalentados? Quizás estamos alegres afuera, ¿no? Quizás nos vemos alegres y todo, pero los problemas van por dentro, dice la palabra del mundo, ¿no? Entonces, estamos desalentados por alguna razón. Entonces, ¿por qué estoy desalentado? A ver, ¿por qué? Estoy desalentado porque las cosas no fueron como yo quería. Y eso me desalienta. Y ahí cometo un error terrible. Porque si las cosas no van como yo quiero, yo me debo poner contento. Porque el Señor me cuidó y me protegió que si seguía en ese camino, iba para mal. Quiere decir que si las cosas no salieron como yo quería, era para bien. Y yo debo agradecer al Señor. ¿Se dieron cuenta? Y entonces algunos que no son creyentes pueden decir, esa es una estupidez humana, una autoconsolación. Y yo les digo, no, esa es la realidad. A ver, ¿a dónde te lleva la estupidez? ¿A continuar un camino de muerte? Si alguno te habla de Cristo y vos dices, eso no existe, mentira, ni siquiera te paras a pensar y a razonar si lo que me está diciendo esta persona, no solo me lo está diciendo la persona, me lo está diciendo la Biblia, si es verdad o no es verdad. No, no es verdad, y sigo adelante. ¿Qué indica eso? Necedad. Necedad. Quiere decir que yo no voy a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aquella que, fíjense que dice acá, la exposición de tu palabra hace entender a lo simple. No es que estoy a lo simple. ¿Qué dice simple? Simple es una persona que no tiene estudio quizá, o no tiene posibilidades, o son pobres, o pueden ser ricos pero son simples en su razonamiento, pero hace entender a lo simple. Quiere decir que la luz del Señor es la que hace entender a los simples. No tienes que hacer un curso de filosofía para entender las cosas. Hace entender a lo simple. Tenemos tantas cosas acá. Algunos me vienen y me dice, ¿qué dice Juan 14, 26? Juan 14, 26. Vamos a ver qué me dice Juan 14, 26. Y acá podemos discutir, podemos pelearnos amistosamente, ¿no? Podemos pelearnos amistosamente. ¿Qué dice acá dice en Juan 14, 26? Y ahí es donde se apoya eso que dije antes, ¿no? En que uno se sienta, el Espíritu Santo hace todo por mí. No, ¿verdad? Vamos por parte. Dice así, dijimos 14, 26. Está hablando Cristo, ¿no? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algunos se toman de esto y dicen, no, yo estoy esperando al Espíritu Santo. Algunas doctrinas, algunas iglesias, y dicen, Señor, mándame el Espíritu Santo, mándame el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿y cómo demostrar que el Espíritu Santo te llegó? Ah, muy fácil, viene el pastor, te empuja, te cae, tenés el Espíritu Santo. Bueno, entendemos que eso es una locura. Ustedes se dan cuenta que eso no tiene nada bíblico.
No hay nada bíblico ahí. Entonces, ¿cómo sé que soy creyente? Ya lo dijimos, cuando empiezo a crecer. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo sé que empiezo a crecer? Bueno, hay muchas cosas. Lo que antes te parecía bueno, ahora ya no te parece tan bueno. Si vos mirabas pornografía, ya no te va a parecer tan bueno. Yo tengo amigos que son creyentes, ellos perdieron su matrimonio por la pornografía. Y yo, hablando con él, se llama Walter, italiano, así que ustedes no lo conocen, le decía, pero Walter, decime, ¿vos por qué estaba con la pornografía? Mira, Alberto, no la podía dejar. Y él luchó contra eso y gracias a Dios lo dejó. Y nosotros estábamos en un empleo ahí, donde generalmente en las fábricas ponen todas chicas desnudas, ¿no es cierto? Todo almanaque de chicas desnudas. Y como mis compañeros sabían que yo era creyente, me preguntaban, Alberto, ¿qué decís vos de esto? No, son chicas lindas, le digo, ¿qué puedo decir acá? Me dice, ¿por qué Walter quiere que la saquemos? Había hecho un pedido sindical para que saquen todas esas, Walter. Y yo le pregunté a Walter, ¿por qué vos querés sacar? Son chicas lindas, son almanaque. Me dice, no, Alberto. Y entonces me comentó el tema ese. Él había caído en la pornografía, se había librado, pero él no podía mirar esas cosas. No las podía mirar. Tenía miedo de caer de nuevo. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué quiero decir yo con todas estas cosas? Que el pecado acecha siempre. Que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para alentarnos, para saber las cosas. Tenemos que ir a la palabra de Dios porque esa es la que ilumina. Y el Consolador, dice, ¿cuándo llegará? Decía Cristo, Él los llevará. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Bueno, dice, estoy esperando que el Espíritu Santo obre en mí. Escúchame, hermano, ¿sabe cuándo dijo esto Cristo? ¿Cuándo lo dijo? Vamos a analizar un poco acá la situación. ¿Dónde estaba Cristo en ese momento? Cristo estaba como humano, hombre perfecto, Dios perfecto. ¿Le estaba enseñando a quién? A los apóstoles. Están enseñando. Estaban ahí. ¿Dónde estaban? Reunidos en la última cena. Estaban reunidos ahí. Y Él los estaba alentando porque Él le había dicho que Él se iba a ir. Le había dicho que tenía que morir, que después iba a resucitar. Pero no tenían el entendimiento todavía para entender todas esas cosas. ¿Cómo puede ser? El Mesías va a ser muerto. Pero estamos todos locos. Dios va a ser muerto. Estamos todos locos. No habían leído la Escritura. Y si la habían leído, no la recordaban. Por eso dice que acá la palabra de Dios ilumina. Pero tengo que ir yo a la palabra de Dios. Y yo tengo que guardarlas en mi corazón. Como dice la palabra también, para no pecar contra ti, en otro versículo de este salmo. Entonces, ahí estaba el Señor Jesucristo enseñando, y le estaba diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo, todavía no estaba el Espíritu Santo sobre la iglesia. Yo creo que la iglesia, hay otros pueden pensar otra cosa, comienza el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y Jesús está hablando de eso. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de eso? Está hablando a esa gente. Fíjense bien, está hablando a los apóstoles, a los discípulos. Poquitos eran, reunidos en la sala alta, ¿recuerdan? La última cena. Y le dicen que más cuando venga el Consolador Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Estos hombres tenían que recordar perfectamente, porque muchos de ellos escribieron los evangelios. Tenían que enseñar a otros. Tenían que repetir todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Y era imposible para una persona recordar todo, pero el Espíritu Santo lo hizo.
Por eso la palabra de Dios dice que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos? Ahí hubo una obra muy importante por el Espíritu Santo, que fue guiar tanto a Mateo, a Marco, a Lucas, Juan, guiarlo exactamente porque ellos dicen, porque el Señor Jesucristo dijo esto. Y cuando ellos escribieron, ya había pasado tiempo. No era que una cosa reciente. Ahí hubo una maravillosa obra de Dios por medio del Espíritu Santo para con esta gente, ¿no es cierto? Una gente muy especial. El Señor habló a ellos y le dijo, recordaréis todas las cosas y el Espíritu Santo recordará todo. Ellos escribieron la palabra de Dios como la tenemos escrita acá. Y entonces necesitaban la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo obra igual que con esa gente, con nosotros. Tenemos que analizarlo eso. ¿Obra igual? No obra igual. ¿Por qué? ¿El Espíritu Santo me enseña? Sí, me enseña. Pero la iniciativa, ¿de quién es? Nuestra. Yo quiero aprender, yo quiero servir, yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. La iniciativa tiene que ser mía, tiene que ser nuestra. Por eso yo quería decirle esto, hoy los aliento. Si acá hay creyentes en Cristo, aleluya. ¿Pero están sirviendo a Dios? O yo soy uno que vengo y digo, voy allá, nunca viene mal un cafecito con un poco de azúcar, puedo estar hablando con los hermanos ahí. ¿Estás sirviendo al Señor de esa manera? Está cerrado. Tenemos que servir al Señor ¿cómo? Sirviendo. ¿Al Señor cómo? A nuestros hermanos. ¿En qué lugar? En todos lados. Ojo, podés servir al Señor con tus vecinos también, Porque tenés que dar buen testimonio. También es servir al Señor. Había algunas hermanas allá en Italia que sus maridos eran incrédulos. Y entonces ellas iban a la iglesia. ¿No es cierto? Iban todavía. Pero ellas tenían que salir corriendo, terminaba la reunión, tenían que salir corriendo porque su esposo quería que a las 12:30 esté la comida. Y ellos lo hacían, porque servían al Señor de esa manera, siendo fiel a su esposo, siendo obediente a su esposo, como manda el Señor. Como manda el Señor. Y también los hombres tienen que ser afectuosos con sus esposos, con sus esposas, como vasos más frágiles. Entonces, podemos servir al Señor de muchas maneras, pero también sirviendo en la iglesia también. Entonces, los aliento. Hay muchas cosas para hacer, para servir al Señor. Hay muchas cosas. Tantas veces me puedo quedar en casa porque es más cómodo, estoy cansado, pero ¿le agrada al Señor? Es como si vos tenés, dejemos ya uno de la familia, es como si vos tenés un empleado, no somos empleados de Dios, pero vamos a hacer el ejemplo, como si vos sos un empleado y siempre faltás. No le agrada a tu dueño de empresa. No digo a tu patrón, porque tenemos un solo patrón, que es el Señor Jesucristo. Amén. Quería alentarlos con estas cosas. La fuerza, ¿dónde? Que la encontramos, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios explica las cosas y da entendimiento a los simples. Y para poder servir al Señor, tenemos que crecer. Y para crecer, necesitamos la palabra de Dios. Quería confirmar todas estas cosas. Gracias.